alguien, digamos, quisiera, bueno, Daniel ya me dijo que también tiene dudas. Tal vez, Daniel, ¿cuál es su duda en particular? Solo era cómo determinar la dirección y eso, Bueno, del campo magnético. vamos a ver entonces. Aquí tengo la práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, en la primera parte yo quiero que ustedes determinen la magnitud y la dirección del campo magnético en P, ¿verdad? Y el punto P es el centro del cuadrado. Hay 4 corrientes, la corriente A, B, C y D. Para indicar la dirección de las corrientes, estoy usando la misma convención que les expliqué la vez pasada sobre las flechas, ¿verdad? En este caso, la corriente A y la corriente B van hacia adentro de la página. La corriente C y la corriente D va hacia afuera. Entonces, eso incide, digamos, en la dirección de la corriente. Entonces, primero calculemos cuál es la dirección del campo magnético total en el punto P. Y voy a abrir entonces una pizarra. Ok, entonces, aquí está la corriente A, aquí está la corriente B, aquí está la corriente C y aquí la corriente. Ustedes se imaginan que es un cuadrado, ¿verdad? Hagamos el cuadrado, no importa. Y aquí está el punto P. Entonces, cada corriente genera su propio campo magnético, que va a tener una dirección que va a estar dada por la dirección de las corrientes y por su posición, ¿verdad? Entonces, recuerden que la dirección de la corriente es determinada por la regla de la mano derecha, pero es una forma diferente de aplicar la regla de la mano derecha. Por ejemplo, consideremos la corriente A. La corriente A viaja hacia adentro de la página. Entonces, ustedes agarran su mano derecha, levantan el pulgar y entonces apuntan con el pulgar hacia adentro, ¿verdad? Y la dirección con la que los otros 4 dedos quedan, ¿verdad? Va a determinar cuál va a ser la dirección del campo magnético. Entonces, la corriente A, por ejemplo, tiene un campo magnético que va en esta dirección. Va así, perdón, va así. ¿Ok? ¿Se acuerdan que va en círculos? Va en esta dirección. La corriente B también va hacia adentro, entonces también va hacia esta dirección. La corriente C va hacia afuera, entonces ustedes agarran la mano derecha y con el pulgar apuntan hacia afuera. Entonces, los 4 dedos cierran así. Entonces, vean que la dirección del campo es opuesta a la de la corriente A y la corriente B. Y lo mismo pasa para la corriente D, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es cuál va a ser la dirección del campo magnético exactamente en el punto P. Hay que compararlas una por una. Entonces, eh, el campo magnético que genera la corriente A, cuando va pasando por el punto P, vean que entonces viene así, ¿verdad? Entonces, exactamente en el punto P, el campo magnético apunta en esta dirección, ¿verdad? De hecho, vean que si esto es un cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces, deberíamos decir que el campo magnético apunta en una dirección de 45 grados hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto sería el campo magnético de A. Y voy a llamarlo entonces el campo BA.
Luego, algo parecido hacemos para el campo magnético de la corriente B. Cuando el campo de la corriente B pasa por el punto P, viene en esta dirección, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, realmente sería una flecha que va hacia esta dirección, ¿ok? Que igual tiene, en principio, una dirección de 45 grados hacia abajo. Entonces sería el campo de B. Voy a llamarlo BB. Cuando el campo magnético de la corriente C pasa por encima del punto P, viene en esta dirección. O sea, realmente es completamente igual, digamos, al menos en la dirección es igual al campo magnético de B, ¿verdad? Entonces, Eh, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, pero es que no sé si tenía que escribir presente. Escriba presente, José. Está bien. Bueno, Ahí está el campo de C. Y por último, el campo de D. Entonces, vean que cuando el campo magnético de la corriente D pasa por el punto P, viene en esta dirección. O sea, quiere decir que es paralelo al campo de BA. Entonces va en esta dirección, ¿verdad? B, D. Entonces, a estos cuatro vectores tenemos que hacerles una sumatoria vectorial, ¿verdad? Si las cuatro corrientes tuvieran la misma magnitud, yo podría simplemente decir que la componente en X del campo total va a ser igual a cero, pero yo no, digamos, a partir del problema, el problema dice, no, todos son iguales, entonces no hay ningún problema con eso. De hecho, es muy fácil. Entonces, vean que si usted quiere calcular el campo magnético total, a ver, campo total, recuerde que es una cantidad vectorial, es un vector, ¿verdad? Entonces, este campo tiene una componente en X, ¿verdad? Y tiene también una componente en Y. Entonces, ¿cómo calculamos la componente en X? La componente en X es, vamos a ver, para hacer esto podemos tomar una línea de referencia. Digamos que yo dibujo una línea horizontal, ¿verdad? Entonces, este ángulo de acá es igual a 45 grados, ¿verdad? Y este también. O sea, eso yo lo puedo decir porque es un cuadrado, ¿verdad? O sea, todo es muy simétrico. Si fuera un rectángulo, si fuera algo alargado, sería más complicado de determinar, pero es un cuadrado, entonces es muy fácil. Entonces, la componente en X, ¿verdad? Es la suma en X de todas estas. Sería el campo de C por 45 grados, por coseno de 45, ¿verdad? Más el campo de B por el coseno de 45. Luego, el de A y el de D apuntan para la izquierda. Entonces, se restan, ¿verdad? Menos BA coseno de 45 menos BD coseno de 45. Mientras que la componente en Y podemos ver que la de los cuatro vectores apunta para abajo. Entonces, las cuatro son negativas. BY sería entonces menos BC seno de 45, ¿verdad? Menos B seno de 45. Menos BA seno de 45. Menos BD seno de 45. ¿Cómo se calculan las magnitudes?
Bueno, recuerden que para una corriente, ¿verdad? Teníamos que el campo magnético tenía una magnitud que era igual a mu por I dividido entre 2pi por R, ¿verdad? R es la distancia. Como es un cuadrado y como yo sé que los cuatro lados miden la misma distancia, ¿verdad? Que el problema dice que es un cuadrado y cada lado mide 0.20. De este lado también. Entonces R es la distancia de cada corriente al centro, que es la misma para todos, ¿verdad? La misma distancia. Esto sería R. Y bueno, Solo ustedes, una pregunta ahí, ¿sí? porque, bueno, no sé cómo se llama el signo ese de micro, no sé cómo se llama, Mi la subsolución, constante, una ¿sí? constante, sí. Tiene pi, si al final se va a cancelar con el pi que está abajo de, en la fórmula calculando la magnitud. Es una convención. El mu se define así, o se aproxima así, digamos, porque los físicos les gusta que abajo quede 2πr. De hecho, vea que 2πr es una circunferencia, ¿verdad? Ujú. Em, Realmente la fórmula más general de donde viene esta fórmula, digamos, la ley de Ampère, lo que implica es que usted hace una integral alrededor de la corriente en forma de círculo. Entonces, por eso es que, digamos, prefieren que la fórmula quede con 2πr abajo. Ah, bueno, gracias. De hecho, hay una forma también parecida de hacer esto con la ley de Coulomb. Entonces lo que hacen es que en lugar de usar la constante K, usan otra constante y abajo queda R multiplicado por pi y otras constantes ahí. Pero eso no lo hemos visto. Ah, gracias. Ok. ¿Y R cuánto es? Bueno, vean que R ustedes la pueden sacar a punta de teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ustedes pueden llegar y decir que esto es, digamos, esto de acá es un triángulo rectángulo y cada lado mide 0.1, ¿verdad? 0.1 metros. Entonces, R sería la raíz cuadrada de 0.1 metros al cuadrado más 0.1 metros al cuadrado. .14 aproximadamente metros. Pero la corriente A tiene la misma magnitud que la corriente B y la corriente C y la corriente D. Eso quiere decir que, o sea, esto quiere decir entonces que la magnitud de BA es igual que la magnitud de BB, es igual a la magnitud de BC, es igual a la magnitud de BD. Es igual a 5 amperes, ¿verdad? 5 amperes. Entonces, esto sería igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amper por 5 amperes entre 2pi 0.14 metros. ¿Cuánto da? Da un número muy pequeño. Da 7,09 por 10 a la menos 6, creo. 7,09 7,09 por 10 a la menos 6.
0,09 por 10 a la menos 6 teslas, ¿sí, verdad? Bueno, Sí, profe. Se cancelan los metros y los amperes. correcto, ¿verdad? Queda en teslas. Ok, pero entonces vean lo que pasa. Vean que si BA es igual a B y es igual a BC y es igual a BD, entonces quiere decir que, por ejemplo, la componente en X, de una vez decimos que es igual a 0, ¿verdad? Porque se cancelan términos. La componente en Y no es igual a 0, pero se puede simplificar tomando en cuenta que las 4 son iguales. Ustedes pueden decir que esto es, ¿verdad? Simplemente es igual a menos 4 veces BA por el seno de 45. Entonces BY es igual a menos 4 veces 7.09 por 10 a la menos 6 teslas por el seno de 45. Menos 2,41 por 10 a la menos 6. 2.41 Por 10 a la menos 6. Profe, menos. menos 6. Ajá, no, pero menos 2. Ah, bueno, puede ser, es eso, pero para abajo, sí. ¿Cómo? Digamos, menos 4 por todo eso da menos 2,41 por 10 a la menos 6. Pero puede ponerlo así y lo pone para abajo. No sé. 4 por 7 por 10 a la menos 6 por seno de 45. No, ok, el total no da eso, ¿verdad? El total da otra cosa. El total da, para escribir otra vez, es menos 2.0, ¿verdad? Por 10 a la menos 5 teslas. Ustedes pueden decir que la respuesta es que el campo total es igual a menos 2.0 por 10 a la menos 5 teslas en J. Porque la componente en X es 0. Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda? Profe, cambia mucho si a mí me da 7,07 por 10 a la menos 6. El total, No, esta. Ajá. No importa. Deben ser unos decimales que se come o, ¿verdad? Cualquier cosa, pero no tiene mucha importancia. Estamos con esta parte, entonces. Vamos a ver, la otra parte del problema era, vamos a ver, la otra parte del problema nos decía, determine la magnitud y la dirección del campo magnético en el punto por donde pasa la corriente A. Es hacer lo mismo, pero en el punto donde está la corriente A. Entonces, obviamente, digamos, cuando hacen eso, ustedes no toman en cuenta el propio campo que hace A, ¿verdad? Porque A no siente su propio campo. A lo que siente es el campo que hacen las otras corrientes, ¿verdad? El campo que hace B, el que hace D y el que hace C. Y en la pregunta C, determine la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre el alambre con corriente A. Pues para hacer eso, tenemos que tener ya contestada la pregunta B, ¿verdad? Y la fuerza se calcula usando esta fórmula. Fuerza es igual a corriente por el producto cruz de L cruz B.
donde L es, en este caso sería el vector de la dirección de la corriente de A. O sea, sería hacia adentro, ¿verdad? Sería en menos K. ¿Creen que la pueden hacer o Profe, L no tiene magnitud, o sea, ¿Cómo? ¿cómo le explico? Am, L no debería tener como un valor numérico. Sí, claro. L. Ah, sí, ya veo cuál es la duda. Es que Sí, ayer, claro. digamos, ayer lo estaba haciendo y no tenía L, entonces no sabía cómo hacerlo. Ok, tiene toda la razón, Harry. Hagamos una cosa entonces. Eh, cuando calculen eso, cuando ustedes calculen eso, entonces, en lugar de calcular F, calculen F entre L. ¿Ok? Entonces, nada más calculan, digamos, cuánto es I por el vector unitario de D cruz B. O sea, lo que estarían calculando sería, digamos, cuánto es la fuerza por unidad del arco, ¿verdad? Entre el arco. Sí, porque L, digamos, L representa el largo del alambre A, pero yo no se los doy, tiene toda la razón. Estamos suponiendo que es un alambre muy largo, ¿verdad? Pero, entonces hagan eso, calculen cuánto es la fuerza entre largo o fuerza entre L. Entonces la respuesta la dejan en unidades de Newton entre metro. Sí, me explico. Sí, profe. Roger, está bien, puede retirarse. Susana, está bien, no se preocupe. Si llegaron tarde, nada más les pido que pongan ahí que presente, ¿verdad? Este es el que es para A, ¿verdad? El Sí, que hay que buscar. vamos a ver, vamos a ver. Si yo empiezo a hacer la pregunta B, digamos, voy a hacer nada más la parte de la dirección para que quede claro. Vamos a ver, entonces, aquí está el cuadrado, aquí está A, aquí está B, aquí está C y aquí está D. Y yo quiero primero calcular la dirección del campo magnético en A. Entonces, en A tenemos el campo que produce B. Entonces, el campo que produce B va en esta dirección, ¿verdad? Va así. Entonces, cuando pasa por el punto en A, el campo de B apunta hacia la derecha. De hecho, apunta totalmente hacia la derecha. Este sería el campo de B. Luego, el campo que produce C va así, ¿verdad? Va en esta dirección. Entonces, cuando el campo que produce C pasa por el punto A, el campo pasa completamente vertical hacia abajo. Y por último, el campo que produce D. ¿Verdad? El campo que produce D va en esta dirección. Vean que la distancia que hay entre A y D es más grande que la distancia que hay entre A y C o A y B, ¿verdad? El vector apunta hacia esta dirección, ¿verdad? Ya, apuntaría, diríamos que con un ángulo de 45 grados. BD, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hay que hacer es que hay que calcular la suma de estos tres vectores. Tomando en cuenta que la dirección de BD es diagonal, entonces el vector BD hay que separarlo en componentes. La distancia entre el punto A y el punto D
es más grande, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que para este caso la distancia R sería, vamos a ver, si cada lado mide 0,2 metros, entonces este R mide raíz cuadrada de 0,2 metros. Vamos a ver, raíz cuadrada de 0,2. 0.28, ¿verdad? 0.28 metros. Pero R aquí sería solamente 0,2, ¿verdad? Y aquí también 0,2. O sea, serían 3 R's diferentes. Entonces ustedes calculan la sumatoria de estos vectores y obtienen el campo total. Y una vez que sacan el campo total de esto, hacen el producto cruz con el vector L de la corriente A. Vean que para este caso entonces, el vector L apuntaría hacia adentro. Entonces sería, digamos, el valor de L multiplicado por menos K. Entonces esta parte, digamos, la hacen simplemente sacando el producto cruz de los vectores unitarios, ¿verdad? Es bastante uso, diríamos, de la regla de la mano derecha y de producto cruz. Vamos a ver, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Profe, como el campo de BC va hacia abajo, lo resto, ¿verdad? El de C. BC. O sea, usted lo plantea de esta forma. Usted pone, ¿sí? El vector B va para la derecha. Entonces B sería simplemente Bx en Y, ¿verdad? Donde usted sabe que ese tiene que ser positivo, porque va para la derecha. El vector BC sería BC en J. Pero este BC es negativo porque va para abajo, ¿verdad? Entonces, usted le puede poner un menos y calcula cuántos BC, ¿verdad? En este caso, entonces, usted luego dice que BC es igual a mu por I entre 2 pi r, etcétera, ¿verdad? 2 pi r. Y en el caso de BD, como tiene dos componentes, entonces usted dice que es BD multiplicado por coseno de zeta, digamos, en I, más BD por el seno de zeta en J. ¿Verdad? Algo así, usted lo pone así. Donde BD sería mu por I entre 2 pi r. Vea que en el caso del campo en D, usted tiene que acá se forma un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Y también sabemos que el vector BD apunta hacia abajo y apunta hacia la izquierda. Eso quiere decir que tanto la componente en Y como la componente en X de BD tiene que ser negativa. Entonces quiere decir que usted aquí le puede poner entonces, si quiere le puede poner entonces un menos y un menos para que le quede negativo y pone como zeta, pone el valor de 45 grados. Gracias. Entonces, a la hora de sumar todo, usted suma la componente en I de BB con la componente en I de BD y la componente en J de BC con la componente en J de BD, ¿verdad? Obviamente, usted lo que suma son las componentes del mismo eje, ¿verdad?
Sí. Muy bien, muy bien. Gracias. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ya casi, ya casi terminamos entonces con esta parte de campos magnéticos. Lo que vamos a ver ahora más adelante es una aplicación de campos magnéticos. Vamos a ver una cosa que se llama la ley de Faraday. Y con eso espero ya ir cerrando toda esta sección de electromagnetismo. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hay que sacar la magnitud y la dirección. No, porque usted, digamos, usted aquí, vea, usted saca el campo total, ¿verdad? Pero déjelo en términos de las componentes, no saque la magnitud. La componente en X y la componente en Y. Eso aplica también para la C, ¿verdad? Es que, vea, en la parte B le pido que calcule el campo total, ¿verdad? En la pregunta C no le pido que calcule el campo magnético, le pido que calcule la fuerza. La fuerza, ¿se acuerda? Se calcula haciendo I por L cruz B. Ahora, el motivo por el cual yo le pido que deje el campo total en términos de I y en términos de J es para que usted le quede más fácil sacar este producto cruz, ¿verdad? Usted sabe que L, digamos, L es igual a la magnitud de L por menos K, porque estamos hablando de la corriente A y la corriente A apunta hacia adentro. Y luego usted calcula B total, ¿verdad? Como B total en X en Y más B total en Y en J, ¿verdad? Entonces, cuando usted calcule el producto cruz de estos dos, usted lo hace por componente. Usted calcula, ok, pone menos K por I y menos K por J, ¿verdad? Vamos, digamos, una y una. Menos K cruz I es igual, vamos a ver, ¿cuánto da? K cruz I es igual a J, entonces esto es igual a menos J. Y menos K cruz J es igual a I, ¿verdad? Y positivo. Entonces, al final, usted calcula la fuerza como la componente en X de la fuerza en Y más la componente en Y de la fuerza en J. Y deja la fuerza en componentes. Y ya con eso tiene digamos, la pregunta contestada. No saque la magnitud, no hace falta. Ok, gracias. Porque si lo hiciera, entonces también tendría que sacar la dirección, ¿verdad? Entonces sería, digamos, un poco engorroso sacar el ángulo, ¿verdad? O sea, con que me ponga las componentes, está bien. Ok. Profe, no entendí. ¿Cómo? Ya hice la parte B, la parte C fue la que no entendí. Otra vez, Harry. Vean, Sí, para la parte B, bueno, para la parte B, usted calculó el campo magnético, ¿verdad? Y lo dejó en términos de la componente en X y la componente en Y, ¿verdad? Ajá. Ahora, para la pregunta C, lo que le pido es que calcule la fuerza. La fuerza, o mejor dicho, que calcule cuánto es la fuerza entre largo, ¿verdad? Ajá. Para sacar la fuerza, usted hace I por L cruz B. Ajá. Ahora, L es la dirección de la corriente A. La corriente A va hacia adentro. Entonces, la dirección de L es menos K. Ajá. Por otro lado, usted sacó B, ¿verdad? Entonces, B
es la componente en X por Y más la componente en Y por J. A la hora de sacar el producto cruz de esto, ¿verdad? Hágalo por componentes. Multiplique L primero por la componente en X y luego multiplique L por la componente en Y. ¿Se acuerda que el año pasado hemos visto una tabla de los productos cruz de los vectores unitarios, ¿verdad? Ajá. Era que yo les había dicho I cruz I, 0, ¿verdad? I cruz J, K. I cruz K menos J, etcétera. Ajá. Pues para hacer eso, usted toma en cuenta las componentes. Como L va en menos K, entonces cuando L multiplica la componente en X, multiplicamos menos K cruz I. Menos K cruz I era menos J. Y cuando multiplicamos L por la componente en Y, multiplicamos menos K cruz J. Menos K cruz J es igual a I. Entonces usted con esto saca la fuerza, pero saca la fuerza en componentes. Saca primero la componente en X y la componente en Y. Y entonces, para contestarme la pregunta, usted dice que la fuerza es igual a esto, ¿verdad? F en X en Y más F en Y en J. Y si hubiera F, Z en K. Sí, Sí. Y, digamos, I es la de A, ¿verdad? En la fuerza, I es la de A. ¿O no? es la fuerza que siente la corriente A, sí. Sí, pero I, la I de I es A, la de A, que sería 0,5, 5 amperes, ¿verdad? Está ahí. Ajá. Sí, es I de corriente, es igual a 0,5. No, 5, No, es 5. perdón, sí, es cierto. Es igual a 5 amperes. Sí, cierto. Ok. Bien, entonces, bueno, después de ver entonces magnetismo, vamos a ver óptica, es un tema muy bonito, y después, si nos da tiempo, podemos ver un poco de física moderna, que es, digamos, siempre mi parte favorita del curso. Relatividad. Relatividad, un poco de física cuántica, un poco de la parte histórica de la física también, es muy, muy interesante. Pero al final, ¿verdad? Vamos a ver, ¿nadie más tiene otra pregunta? Si tuvieran alguna duda en el fin de semana para contestar eso, ustedes me pueden escribir, ¿verdad? Yo les puedo ayudar mientras me escriban en una hora apropiada, ¿verdad? Yo les respondo. Ok, vamos a